Hola lunáticos, bienvenidos. Soy Bere Gutiérrez y estaré contigo, como en cada episodio, conversando de momentos alegres y reflexivos, así como de todos esos dilemas cotidianos que tenemos y de los cuales nos debatimos entre lo que pensamos y lo que sentimos. En Entre la Intuición y la Razón hablamos desde la vida real, esa donde a veces duele, confunde, pero también transforma. Y te hablo a ti, que también estás sorteando tus propias batallas con el corazón abierto. A veces, lo único que necesitamos es escuchar a alguien que también lo está intentando. ¡Vámonos! Hola lunáticos, bienvenidos. Este es el episodio número 4. ¿4? Lunáticos, no lo puedo creer. ¿Cómo es que la segunda temporada ya está en el episodio número 4? Eso significa que llevamos un mes merodeándonos en las redes sociales. ¡Qué chulada, lunático! Es un placer para mí. El episodio de esta semana se denomina Mis demonios no se fueron, pero ya no mandan. Denme chance de este suspiro, porque les prometo que en este episodio vamos a hacer un viaje a la introspección muy profundo. Comenzamos. Gracias, lunáticos, por estar aquí un viernes más en esta segunda temporada que ya se está sintiendo como una conversación más íntima y más honesta. Gracias por cada mensaje, cada historia que me comparten, por atreverse a ponerla en palabras a lo que a veces nos cuesta tanto nombrar. Recuerden que pueden escribirme a @entrelaintuición y la razón si quieren sugerir temas, contarme su historia o simplemente para a mí también me pasa. Hoy vamos a hablar de algo que no se ve, pero que muchas veces sentimos como si nos respirara en la nuca. Sí, ¿no? De esos que dices, ay, me está respirando aquí. Y en este caso, lunático, hablamos del miedo. Pero el miedo desde una visión más emocional, no tanto de instinto de sobrevivencia. El miedo a no ser suficientes, a perder a alguien, a que no nos acepten, a no tener el control, y de esos demonios internos que no siempre se van, pero con el tiempo aprendemos a no obedecerlo. Ay, dolor, ya me volviste a dar. Este tema es como si hubiera un camino oscuro con ramas y nosotros fuéramos con una lamparita esquivando las ramas y alumbrando poco a poco. Es decir, un viaje a lo más profundo de nosotros. Así que síganme con mucha atención, habrán detalles muy profundos. A veces pensamos, lunático, que para estar bien necesitamos erradicar, deshacernos de todo lo que nos duele, todo lo que no encaja, todo lo que nos asusta. Pero, ¿y si aprendemos a vivir con ellos sin que nos manden? ¿También es libertad? Esos demonios internos a veces siguen ahí. La inseguridad, el miedo a perder, el canijo miedo a no ser suficientes, a que no nos validen. ¡Ay, Dios! Esa búsqueda infinita y a veces silenciosa que queremos que las personas y a veces gente muy especial nos vean como algo suficiente, que nos validen, como si al quitarnos eso perdemos valor y entonces ya no nos eligen, ¿no? Demonios que no se van, pero podemos aprender a ponerles correa, lunático. A veces, lunático, los demonios se disfrazan de lógica. ¿Y por qué digo lógica? Bueno, porque hay miedos que no hacen ruido, pero deciden por nosotros. Y miren que se los dice una persona que tiene una característica de ser muy lógica. Mejor no digas eso, ¿qué tal si se va? ¿Y si hago esto? Tal vez me quiera más. Pero si lo miramos de cerca, detrás de muchas decisiones, de muchas formas en las que nos traicionamos, está uno de estos 3 miedos que me gustaría mencionar, ¿no? Por ejemplo, el miedo a perder. Y sabemos perfecto que miedo a perder casi siempre significa alguien. Puede ser una relación o no, o una relación, una oportunidad. Y cuando ese miedo nos toma, empezamos a intentar controlar todo. Lo que decimos, cómo actuamos, incluso cómo se sienten los demás. Confundimos control con amor. Creemos que si no soltamos, no se nos va a ir, pero en realidad lo que se pierde no es solo el otro, sino nosotros mismos en el intento de retenerlo.
como esta frase hermosa que dice, si tengo que dejar de ser quien soy para que no me dejes, entonces ya me perdí a mí, aunque tú sigas aquí. La verdad es que tenemos que asumir que muchas veces vamos mutando, pero no de una forma positiva, lunático, sino por ese miedo a perder a alguien, que de hecho quizá ni siquiera nos pertenece, y por eso es que tenemos miedo. Y puede pasar también con oportunidades. El miedo nos hace tomar decisiones que parecen razonables, ¿no? No es mi miedo, es que mira, yo ya lo pensé bien y creo que es esto. ¿Seguro, lunático? Te lo digo yo, que en pro de la lógica he tomado decisiones que vulneran mis emociones, muchas veces por miedo a enfrentarlas. Otro miedo, que la verdad es que viene junto con pegao, es el miedo a no ser validados. Ese miedo nos lleva a buscar aprobación afuera. ¿Cómo? Pues que me digan lo que hice bien, que valgo, que merezco. Y no está mal querer reconocimiento, o sea, somos humanos, hay cosas válidas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo, pues, si me he esforzado, pues carambas, merezco un reconocimiento. Pero ustedes saben que estas afirmaciones van más allá de eso. El problema aquí es cuando nuestra brújula o nuestra directriz, pues, está averiada y solo giramos o solo la dirigimos hacia donde haya aplausos. Es ahí cuando decimos, alerta roja. Eso ya no es el reconocimiento a un esfuerzo, eso es, dime que valgo, porque yo no encuentro el valor de lo que tengo. Por decirlo de una manera, a veces perseguimos sueños que ni siquiera eran nuestros, solo porque alguien más nos dijo que era lo correcto. ¿Sí o no? Tal vez estudiaron una carrera que no querían, se hicieron pareja de alguien que realmente no amaban, tal vez aceptaron un trabajo solo porque alguien más les dijo, es una gran oportunidad. Ay, y ahí vas, y ahí vamos. ¿Y qué me dicen del miedo a no ser aceptados? Este es uno de los más silenciosos y peligrosísimo, lunático. Porque muchas veces ni siquiera somos conscientes. Solo tenemos esa sensación interna de que algo no cuadra, algo no encaja. Y nos quedamos callados, cedemos, fingimos que es peor. O nos adaptamos. Es que he visto tantas personas decir, me quedo aquí. El tema es que sin darnos cuenta, poco a poco vamos dejando esa autenticidad hasta que un día de plano hay personas que ya no saben ni quién son. El tema, lunático, es que querer ser amados por todos puede hacer que te olvides de ti mismo. Estás tan concentrado en cómo haces que otro se fije en ti, en cómo haces que otro vea lo valioso. Y es que vamos a hacer combo, Vamos a hacer un combo aquí. Haces de todo para que esa persona no se te vaya, porque tienes miedo a perderla. Y la verdad es que, y se los digo con honestidad y desde la experiencia, he aprendido a través de escuchar psicoanalistas, psicólogos, leído y demás, que una vez que empezamos a tener esa sensación de qué tengo que hacer para no perder a alguien, lunático, esa persona ya no es tuya. Quizá nunca lo fue. Y luego, si estás esperando a que esa persona, por el miedo a no ser validado, reconozca, es que mírame, soy valioso. Y sí, lunático, estoy segura que eres valioso o valiosa, pero no todos tienen los ojos correctos para mirarte, porque quizá están tan heridos y tan metidos en sus miedos que no son capaces de ver tu valor. Y esa no es tu responsabilidad. No tienes que hacer demasiado para que te validen. Y como les dije que esto es un combo de miedos, pues el no ser aceptado. ¿Qué hacemos? Te da miedo perderlo o perderla. No te validó y dices, me voy a quedar callada. Y entonces, lunático, ya no estás. Muchas personas tal vez no lo dicen y las ven ahí sonriendo y pasándola bien, y en comidas, y en fotos en redes sociales. Pero dentro, cuando hacen ese viaje introspectivo, saben perfecto que están incompletos, que no están felices, pero el miedo es su brújula. Y es ahí el problema. Recuerden que les dije que esta vida es demasiado breve. Merecemos vivirla escuchando esa voz interior. Tu verdad, la verdad que escondes, la verdad que sueñas. Ser humano es tener la capacidad de viajar a través de lo que soñamos. ¿Sabes dónde está tu plenitud, lunático? En eso que imaginas y en eso que sueñas. Eso que no le dices a nadie,
eso que no sale de tu cabeza, eso que imaginas. La verdad es que si nuestra vida fuera una película y la viéramos desde una perspectiva interior y una exterior, imaginar que ves a alguien que está recostado o sentado en un lugar imaginando cosas, pero que todo a su alrededor no pertenece a eso que está deseando e imaginando, suena a una terrible escena, ¿verdad? Pero eso es el dato cierto. Lo que hacemos después es no enfrentar nuestra realidad. Es que los miedos, lunático, como les dije, son poderosísimos. Yo les voy a contar algo. Cuando yo era niña, me era complicado que otros niños me incluyeran en su círculo, porque socialmente teníamos una peor educación que ahora. Yo era la niña intelectual del salón y le agradaba a los maestros. Y el ser humano funciona con envidia natural. Ay, terrible, pero así funcionamos. Y entonces me molestaban, nada más, porque en su casita no les enseñaban amor. Y constantemente me pedían que yo hiciera determinadas cosas o que no hiciera, porque si no iban a dejar de ser mis amigos. Imagínense que en la infancia estamos construyendo la identidad, ¿no? Así que a veces no quería hacer cosas porque siempre he sido muy correcta, porque decía, eso está mal, no lo voy a hacer. Pero me daba miedo a perder su amistad. ¿Quién me iba a hablar? Y por supuesto, pues a mí me faltaba esa enseñanza de que la fuerza interna es más poderosa que la voz externa. Pero a pesar de ser una niña, hubo un momento donde yo dije, ya no quiero, no sé. Siempre he sido como un alma vieja. E incluso de niña me llevaba bien con los adultos. Y pues opté por aceptar que un amigo era suficiente y no estar en un grupo. Respeté mi identidad. Ah, qué morrilla tan lista, ¿verdad? Seguramente me dolió, pero pude. Y sin embargo, la gente presionaba y al principio lo hice, era una niña, caray. Obviamente me iba a equivocar. Y sin embargo, algo me hizo un switch en la cabeza y dije, nah. Y bueno, cuando crecí e hice un análisis de la vida, terapia, ya saben, ahí identifiqué muchas cosas. Pero saben, las historias tienen bonitos finales o continuaciones, porque el final no quiero saberlo todavía. Y a pesar de esto que les menciono, creo que una de las cosas más bonitas que yo he conseguido con los años es un círculo de amigos de muchísimos años, gente noble, gente con valores. Sí es verdad que el círculo se va reduciendo, pero esos que se van quedando tenía que ser así. Y entonces encuentras personas que coinciden en valores, que coinciden en ideas, que no te forzan, que te aceptan y que no te da miedo perderlas porque sabes que están ahí cuando las necesites o tú estás ahí cuando ellos te necesiten. Esas, lunático, son las personas correctas. Son las que te hacen ver los miedos desde otra perspectiva. Gracias a esos. Y fíjense que en este episodio quiero hacer la analogía a una película que a mí me gusta mucho y que la he usado para incluso tomar decisiones en mi vida, para enfrentar miedos. La película se llama Una mente brillante. Y esta película se las menciono porque conecta cómo los pensamientos intrusivos, los miedos irracionales o las heridas del pasado siguen apareciendo, pero podemos domarlos. Podemos aprender a dejar de obedecerlos. En esta película, el personaje que es John Nash, un matemático brillante, sufría esquizofrenia paranoide. Durante años vivió acompañado por alucinaciones. Como ustedes saben, la esquizofrenia, pues personas que no existían, ¿verdad? Como Charles, su compañero de cuarto imaginario. O el espía del gobierno. ¿Se acuerdan? No recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, el que era espía del gobierno. Estas alucinaciones eran tan reales que para él influían como en su comportamiento, sus emociones y su percepción de la realidad. Y obviamente esto con el tiempo, pues empezó a causarle problemas en su matrimonio, porque impactaba emocional y en muchos aspectos psicológicos a la familia. Así que John Nash, con el apoyo de su esposa Alicia, decide no eliminar sus demonios. Pero qué maravilla. Aprende a identificarlos y a dejar de hacerles caso. Eso, lunáticos, es el verdadero milagro. No los desapareció. Era una enfermedad, pero aprendió a que no tenía que obedecerlos. Eligió no obedecerlos. Y esto a mí me da una muestra de un acto de amor muy grande. En este caso lo muestra como su esposa. Pero ese acto de amor lo podemos encontrar en un amigo, en un novio,
en un familiar. A veces nuestras historias están llenas de momentos complejos y dolorosos y nos topamos en la vida con ciertas personas que son medicina. Y ojalá, lunático, si te topas con una persona que sea magia y medicina, tengas la inteligencia emocional y el valor humano de poder conservarla y de valorarla, porque conozco historias de personas que se han topado con seres humanos así y como no han logrado domar sus demonios, los pierden y eso queda como una espina que no te arrancas casi nunca del alma. Pero bueno, como les decía, en la película hay una escena maravillosa donde se ve que él va caminando y le dice a uno de los personajes imaginarios: sé que no eres real y no voy a hablar contigo. La verdad, lunático, es que esto podríamos usarlo como una analogía del amor. Cuando amamos a alguien, pero no somos correspondidos, por ejemplo, empezamos a tener estos miedos y empezamos a tomar decisiones basadas en estos miedos. Y entonces, ese es el momento en que tenemos que decir: hey, momento. Cuando pensemos en ello, pensemos como en la película. Es el amigo imaginario. Y en ese momento podemos decirle a ese miedo: sé que no eres real y no voy a hablar contigo. Si tú estás amando a alguien o algo y el miedo te está haciendo tomar decisiones o actitudes que te pueden hacer perder a esa persona o a esa situación, recuerda que tú puedes domar ese miedo, lunático. Yo sé que puedes y deseo que lo logres. Vamos a preguntarnos esto también, lunático. ¿Qué pasa cuando dejamos que nuestros miedos tomen decisiones en nombre del amor? Nos perdemos, lunático, y les voy a contar algo. Ya les entrego aquí mi corita, se los pongo en la mano. Sépanlo valorar, porque no cualquiera. Bueno, miren, yo alguna vez, por miedo a enfrentar la realidad, huí de algo, de una situación. Pero les dije, ¿no? Y creo que es obvio, soy una persona introspectiva, me gusta siempre explorar. Así que en esa introspección entendí que no podía disfrazar ese miedo de lógica y que tenía que enfrentar eso de lo que yo estaba huyendo, que era bastante obvio. Pero en lugar de dar la cara, es como: no quiero verlo, prefiero decir no. Y es necesario explorar ahí y sacar todo hasta que ya no quede nada, para que no hayan razones para huir, sino razones para irse. ¿Y saben qué? Son nuestras deficiencias y se presentan en formas a veces hermosas, en nombres, en sonrisas, en miradas, en experiencias, y entonces son como diamantes, ¿no? Que nos atraen a ir ahí. Y cuando llegamos vemos que ese diamante no era diamante. Es difícil, ¿no? Yo sé que casi todos los que me han escuchado o me escuchan en este momento han pasado por algo así. Sobre todo, lunático, si ese miedo está en nuestra mente en representación de algo. Muchas veces no vamos a buscar justicia. Cuando regresamos a un lugar, yo les decía de cuando huyes, ¿no? Pero muchas veces si regresas a los lugares de los que huiste, no necesariamente regresas a buscar justicia. Regresamos porque estamos heridos. Regresamos porque necesitamos gritar, porque necesitamos exponernos para sanar. Y esas heridas se muestran en ansiedad, en rabia, en tristeza. Y esto no se los digo para buscar soluciones racionales, sino realmente es la forma en que se canaliza lo que no hemos dicho. ¿A poco no han escuchado a alguien decir: oye, es que no sé qué me pasa, ando como ansioso? ¿De verdad no sabes qué te pasa o no quieres aceptar lo que te pasa? Yo he estado en una situación así. Y ahí es cuando digo que hay que identificar, ¿no? ¿Huyes o aceptas y te vas? Son dos cosas bien diferentes. Y creo que la forma en que podemos ubicarlo, lunático, es porque si tú te vas y sientes ese dolorcito, pero aceptas, bien, touché. Todos los procesos conllevan momentos complejos. Pero si te vas y una parte de ti sigue ahí, posiblemente huiste. Y antes de que cierre el episodio les voy a contar una historia y van a entender un poco más a lo que me refiero. A ver, lunático, ¿qué piensas tú de la diferencia entre amar desde el miedo versus amar desde la presencia? La verdad es que cuando amas desde la presencia, amas todos los matices de las personas, sus lados coloridos y sus lados grises, pero los amas genuinamente. Reconoces la imperfección, reconoces cada detalle y dices: te amo así, con grietas. Pero es diferente cuando amas desde el miedo a perder, porque a lo mejor tienes miedo a perder lo que esa persona te da,
Tienes miedo a perder lo que tienes. Pueden ser cosas materiales o tal vez te llena vacíos porque dices, ¿y si se va? ¿Y yo quién soy cuando no estoy con nadie? O quizás tienen algo en común y no sabes cómo lo vas a resolver. Entonces ahí amas desde el miedo. Cuando amas desde la presencia, lunático, sabes que solo estás bien, pero que cuando esa persona está en tu vida o cuando algo está en tu vida, la complementa o la hace mejor. Y es esa parte lo que realmente marca la diferencia. Entonces, pregúntate, lunático, si donde estás o con quién estás hoy en día es eso que elegirías aunque esos miedos no estén, o quizás si en el miedo a perder eso, tú ya no estarías ahí. Y si tu respuesta es esa, lunático, hay mucho que tienes que trabajar. Siempre tenemos que aprender algo más. Bien, lunático. Una película más que quiero utilizar como referencia en este episodio se llama Un monstruo viene a verme. Esta película es la historia de un niño llamado Connor, un adolescente niño, que está pasando por un proceso de dolor porque su mamá tiene una enfermedad terminal. Y en ese proceso de dolor y de angustia comienza a ser visitado por un monstruo gigante que tiene forma de árbol. Se le aparece en las noches a las 12:07 para contarle historias. Aquí la pregunta es, considerando el tema, ¿verdad? ¿Por qué aparece? El monstruo no es un villano. Inicialmente uno pudiera pensar eso, ¿verdad? Pero la película tiene un mensaje poderosísimo. De verdad que me parece un viaje a la introspección por sobre más hermoso. Este monstruo es una manifestación, de alguna manera, es como el subconsciente lo simboliza. Como Connor lo simboliza, ¿no? Y se convierte en su guía para ayudarlo a enfrentar emociones que él no puede nombrar o que no quiere enfrentar. Y esa emoción es una verdad dolorosa. El tema es que Connor no se atreve a aceptarla y la representa con rabia, con enojo, impotencia, pero es una verdad más que nada profunda. Tal como lo muestra la película, el monstruo, igual a miedo, no vino o no aparece para destruir a Connor. De hecho, funciona como un compañero del dolor, porque lo empuja y lo forza a decir en voz alta lo que no se atreve a aceptar. Díganme si no les pasan por la mente algunas cosas. Cuando estamos en una situación con alguien o en una cuestión, tal vez, para no ponerlo solo en las relaciones de amor, puede ser con una amistad, puede ser en un trabajo, esa voz que tenemos ahí, ¿no? Como cuando alguien está en un trabajo y dice, o piensa e imagina, ahorita me levanto y digo, renuncio, ya no soporto. También puede pasar con un amigo o alguien que fue tu amigo por mucho tiempo y tú de repente dices, es que ya no machamos. Quiero decirle, ya no. Y más profundo aún cuando se trata de relaciones románticas y te puedes dar cuenta de dos cosas. O que ya no amas a alguien, pero no tienes el valor de decirlo. O que ya te diste cuenta que ese alguien no te ama y no tienes el valor de aceptarlo. Dos caras de una moneda difícil. El punto es que nuestros demonios internos no vienen a atacarnos, vienen a enseñarnos. Es decir, el miedo o esa sensación en la panza o ese pensamiento constante que no nos podemos quitar de la cabeza, es esa voz diciéndonos, grítalo, dilo, hazlo. Pero somos tan necios, tan faltos de amor, que todos los días podemos escuchar la misma voz que nos atormenta desde la mañana hasta la noche y no tomar una decisión. Pero puede ser que un día tengas el valor de escucharlos, pero no entregarte a ellos. Son cosas diferentes, ¿verdad? Miren, yo les voy a hacer unas reflexiones de salida del episodio. En esta película que les decía, de Un monstruo viene a verme, les comenté que le contaba historias a Connor, porque después él iba a tener la oportunidad de contar la suya. Así es como nos hablan los miedos, lunáticos. Yo te voy a contar una historia, no tres. Una mujer hace un viaje inesperado a Brujas, en Bélgica, y viajando se topa con una casita hermosa, un poco dañada. Sí, tenía recovecos, grietas, pero era de un verde hermoso, y cuando le daba el sol, hasta parecía que sonreía. Esa casita, cuando ella llegó, se dio cuenta que estaba ocupada, o que tenía un dueño. Sin embargo, la puerta estaba abierta, y ella se metió, y empezó a disfrutar de la casita. Desempacó todo lo que llevaba en sus maletas, que son sus cosas más preciadas, con las que viajó hasta ahí,
y todos los días exploraba una nueva cosa de la casita. Habían cosas maravillosas en esa casa y otras no tanto, pero la casa le gustaba tanto en un contexto general que se quedó a habitarla. Estuvo unos meses ahí y reparó cosas. La casita se veía mejor que cuando ya llegó, lunáticos. No sé qué sea, porque la posición de la casa era la misma, pero brillaba, estaba limpia, sus grietas estaban resanadas, pero ella siempre vivía con la idea que esa casita no era de ella. De repente un día sale, da una vuelta por el pueblo y escucha que sus sospechas eran verdad. Esa casa tenía dueño y entonces dicen que pronto va a llegar, así que ella siente un vacío en el estómago y corre hacia la casita. Pasó varias noches sin dormir hasta que un día abrió los ojos y se dio cuenta que al día siguiente era la fecha que había escuchado que la casita se iba a ocupar. Así que se puso muy nerviosa. No alcanzó a recoger sus pertenencias, solo tomó algo muy básico y dejó una nota muy hermosa a la casita y le hizo saber cuánto la apreciaba y lo que esa casita había hecho por ella. Ella llegó y la reparó. La casita brillaba y ella dentro de la casita, así que le dejó una nota con todo el amor del mundo y le dijo: me tengo que ir rápidamente. Cuando caminaba y cuando se alejaba, se dio cuenta que la casita era algo que no podía ir tras de ella. Así que mientras avanzaba, su corazón se iba rompiendo, porque parte de ella, o casi todo de ella, lo genuino, se había quedado en la casita. Al pasar del tiempo, obvio, ella estuvo muy pendiente, según cuenta la historia, de si los dueños de la casita habían llegado. Y sí llegaron. Llegaron y acomodaron la casita de otra manera. Claro, eran los dueños. Y la casita, al fin una casita, no podía hacer nada. Pero la dueña salió de viaje de nuevo. Y entonces, esta mujer lo supo y decidió volver. Y cuando decidió volver, durante todo el camino, fue pensando todo lo que el tiempo que transcurrió entre que dejó la casita y estuvo lejos. ¿Qué extrañaba más? Cuando volvió a lo lejos y vio la casita, sintió una emoción paralizante y dijo: por fin voy a volver a la casita. Pero se dio cuenta que la casita conservaba cosas de ella, sí, aquellas que la dueña de la casa no se había dado cuenta, ¿verdad? Pero la casita no parecía estar tan mal sin ella. No en la forma en que ella había estado mal lejos de la casita. Así que entró, disfrutó de la casita unos días, pero principalmente abrió su maleta y empezó a recoger todas las cosas que eran de ella. Todas esas cosas que nunca debió dejar en una casa que no era la de ella, porque la casita nunca se iba a mover. De ahí, eso le quedó muy claro. Lo irónico, lunático, de lo que te voy a decir en esta historia es que no la he terminado de leer. Voy en la parte en que salió de la casita y está en la estación del tren. Desde esa estación alcanza a ver la casita. Si voltea hacia un lado, está la casita. Si voltea hacia el otro lado, está estacionado el tren con la puerta abierta. Paré de leer la historia, lunático. Estoy pensando cuándo terminar la historia. Pero me hace tanto sentido como el miedo la hizo huir de la casa que tanto disfrutaba, en lugar de enfrentar si podía permanecer en ella o no. Pero qué valiente, ¿no? Regresó a la casita de nuevo, aceptando que ahí estaba su esencia, pero que la casita tenía su propia esencia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo creen que termina esta historia? Cuando la termine de leer, lo compartiré con ustedes. Bueno, lunático, es así como nuestros miedos nos llevan a ciertas decisiones y enfrentarlos es mucho mejor, porque así como la mujer de la historia, si se sube al tren, se va completa porque se lleva sus cosas. Y si regresa a la casita, será muy consciente de lo que hay ahí. Y para concluir, lunáticos, quiero decirles algo. Hoy más que nunca en mi vida, admiro a las personas que enfrentan sus miedos, que luchan por lo que quieren, que están dispuestos a atravesar el proceso que representa enfrentarnos a nuestros mayores demonios. Porque yo, que ya lo hice una vez y sé lo difícil que es, estoy dispuesta a todo este proceso en pro de escuchar esa voz que me dice: hazlo, y no la voz del miedo que me limita a no hacerlo. Hay aspectos de mi vida, lunático, donde he vencido miedos o demonios y estoy muy satisfecha. Hay otros donde todavía tengo cosas que trabajar, pero les tengo una noticia: ya no estoy huyendo de esos miedos. Estoy dispuesta a enfrentarlos. Así que espero que tú, lunático, también tengas la fuerza de enfrentar esos miedos. Para serles honesta, lunáticos, hay demonios míos que no se fueron a ningún lado. Aquí siguen, como voces lejanas, y a veces susurran,
la mayoría de las veces, pero no les estoy permitiendo decidir. Ya no me mandan. ¿Y tú? ¿A qué voces vas a dejar de obedecer hoy? Lunático, gracias por estar aquí en este episodio. Como siempre, este espacio es tan tuyo como mío. Y para finalizar, recuerda que evitar el dolor no lo elimina, que los monstruos no siempre son enemigos, a veces son mensajeros, que decir la verdad emocional, por más dura o difícil, siempre va a ser un acto de liberación, y que no se trata de eliminar el sufrimiento, sino de permitirnos sentirlo y transformarlo. ¿A qué le tienes tanto miedo, lunático, si nada nos pertenece? Estamos asustados por un futuro en el que quizás ni siquiera vamos a estar. ¿Por qué no te decides a vivir la vida que siempre has querido? Y como en la película de Un monstruo viene a verme, al final el monstruo le dice, es tiempo. Y él contesta, ¿tiempo de qué? Y yo, en representación de ese monstruo, les digo a ustedes, de que digas la verdad, de confrontar tu propia verdad emocional, que decidas, a pesar de todo el proceso complejo que pueda ser, dónde, con quién y cómo quieres estar. ¿Estás dispuesto? Te deseo con todo el corazón que así sea. Gracias, lunático. Muchísimas gracias por haber atravesado este viaje conmigo de este episodio. No tienen idea la carga emocional que hay en muchas palabras de este episodio. Y como cada episodio, no podemos irnos sin nuestra sección más emocional desde la voz de un lunático. Nuestra sección de corazón a corazón. En esta ocasión, desde Poza Rica, Veracruz, tengo el gusto de presentar la respuesta de doña Berta Sotelo. Doña Berta es una persona que yo conocí, por azares de la vida, en una situación compleja. Un día que el aeropuerto de este país quedó varado de una forma histórica. Ahí la conocí y a partir de ahí somos amigas. Doña Berta, si pudiera decirle algo a su niño o a su yo del pasado, ¿qué le diría? Mi infancia fue de juegos, amigos, siempre rodeada de una gran naturaleza. Sin embargo, mi vida dio un giro de 180 grados. Nos trasladamos a una gran ciudad con expectativas de mejores condiciones de vida. Al inicio fue difícil lidiar con lo desconocido. Conocí lugares no imaginables en mi infancia. Sabía que no había retorno. Al contrario, todo fue por sobrevivir. Ahora sé que se llama resiliencia. Cuando se presentó la oportunidad de tomar otra decisión, no lo consulté con nadie. De pronto me vi a futuro. ¿Cuáles eran realmente mis metas? No me equivoqué. Vivo con la persona que siempre soñé. Soy una mujer muy feliz. Gracias, doña Berta. Gracias por abrir su corazón. Gracias por compartir este mensaje. Usted sabe que la aprecio mucho. Bueno, lunático, recuerden seguirme en todas las redes sociales como @entrelaintuición y la razón. Facebook, Instagram, TikTok. Y los episodios los puedes escuchar en YouTube, en Spotify, en Amazon y en Apple. Pretextos, lunático, no tienes. Dame el placer de poder escucharte y compartirme tus comentarios como lo han hecho otros. Yo hago esto con el corazón. Así que, como en cada episodio, antes de despedirme, quiero que sepas que solo soy una lunática que está soñando y expresa sus diferentes puntos de vista, así como sus experiencias. Pero las posibilidades son infinitas, porque hay tantas verdades como estrellas en el firmamento. ¡Vámonos!